This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. ¿Sabrías reconocer el espíritu del anticristo si estuviera operando muy cerca de ti? Muchos piensan que vendrá como una figura terrible en el futuro, pero la Biblia revela algo mucho más sorprendente. Prepárate para descubrir cómo la primera carta de Juan nos alerta y nos enseña a enfrentar esta batalla invisible que ya ha comenzado. ¿Estás listo? Si deseas fortalecer tu corazón en la verdad que libera y permanecer firme en esta jornada de fe, suscríbete al canal. Aquí nos sumergimos en las Escrituras para discernir los tiempos y caminar según la luz de Cristo. En su primera carta, Juan, capítulo 2, versículo 18, advierte con intensidad: «Niños, ya es la última hora». Estas palabras no solo resuenan para los cristianos del primer siglo, sino que atraviesan generaciones hasta nosotros, convocando a una vigilancia espiritual sin precedentes. Juan no anuncia esta última hora con una alarma vacía, sino que fundamenta su preocupación en la aparición de los muchos anticristos, una señal inequívoca de la proximidad del clímax de la historia de la redención. Esta conciencia de los tiempos finales es fundamental para despertar en nosotros una actitud de urgencia, no de pánico, sino de preparación seria y santa. El apóstol que convivió con el mismo Cristo no escribe movido por miedo, sino por amor pastoral. Su llamado no es para una vida de terror, sino para una vida de discernimiento y responsabilidad espiritual. Él entiende que el peligro mayor no es el tiempo en que vivimos, sino la falta de percepción de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos hoy viven como si no hubiera ningún enfrentamiento espiritual? Juan clama para que abramos los ojos, porque al ignorar el tiempo en que estamos insertados, nos convertimos en presas fáciles de los engaños que se multiplican. Discernir los tiempos significa también entender que no es solo el mal evidente el que amenaza, sino lo sutil, lo disfrazado, lo que parece bueno pero niega a Cristo en esencia. Juan nos enseña que la batalla espiritual no se libra solo contra figuras demoníacas explícitas, sino contra ideologías, filosofías y estilos de vida que gradualmente alejan el corazón humano del verdadero Dios. En Mateo capítulo 20 y 4, versículo 11, Jesús ya advertía sobre falsos profetas que engañarían a muchos, resonando la misma preocupación que Juan ahora refuerza con urgencia. Por lo tanto, el llamado que resuena de la primera carta de Juan no es solo para reconocer las señales, sino para posicionarse con valentía. No basta identificar que estamos en los últimos tiempos. Es necesario vivir como verdaderos hijos de la luz, firmes en la verdad revelada. En tiempos de incertidumbre, donde muchos se pierden en opiniones y modas, Juan nos invita a ser aquellos que permanecen anclados en la palabra inmutable de Dios. Quien hoy, al reflexionar sobre estas palabras, puede decir con sinceridad que vive como si estuviera en la última hora?
Esta es una invitación a un autoanálisis profundo, no un convite superficial, sino un llamado a realinear toda la vida con la eternidad que nos llama a cada latido del corazón. Juan capítulo 4, versículo 3, afirma con claridad que todo espíritu que no confiesa que Jesús Cristo vino en carne no es de Dios, sino que es del espíritu del anticristo. Esta declaración no es solo una teología sobre cristología, es una alerta sobre una influencia maligna que actúa en el mundo de forma sigilosa, silenciosa y devastadora. El espíritu del anticristo no se manifiesta, primeramente, como una figura explícita de odio a Dios, sino como una corrupción sutil de la verdad, disfrazada de sabiduría, progreso o incluso espiritualidad. La mayor astucia del espíritu del anticristo es precisamente esta, su capacidad de infiltrarse donde menos se espera. Actúa en discursos que exaltan la autonomía humana en detrimento de la soberanía divina, en sistemas que promueven una ética sin fundamento en Dios, en prácticas religiosas que niegan la encarnación real de Cristo, convirtiéndolo solo en un mito o una inspiración simbólica. Se manifiesta en todo lo que reduce, distorsiona o niega la centralidad de Jesús como el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar. El peligro es que muchos, sin discernimiento, abrazan estas influencias, creyendo que buscan libertad o esclarecimiento. Pero la libertad que rechaza a Cristo es una esclavitud disfrazada. Juan entiende esto profundamente y por eso alerta: el espíritu del anticristo ya está operando. No es algo para el futuro distante, es una realidad presente. Reconocer esta operación exige sensibilidad espiritual aguda, no solo para protegerse, sino para mantener firme la confesión de la verdadera fe. Cuando Juan habla de este espíritu, no describe un escenario de películas apocalípticas, sino una infiltración cotidiana y constante. Está en los hogares, en las redes sociales, en las escuelas, en los centros de poder y hasta dentro de comunidades de fe que sin darse cuenta comienzan a relativizar verdades fundamentales. Cada cristiano es llamado a resistir no solo al error obvio, sino al error camuflado que lentamente debilita la firmeza en la palabra de Dios. Ante esta amenaza silenciosa, la pregunta que resuena para nosotros es: ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Nos basamos en la verdad eterna de Cristo revelada en las Escrituras? ¿O estamos dejándonos moldear por voces que, aunque parezcan sabias, niegan la esencia del Evangelio? Cada elección que hacemos revela a quién realmente estamos escuchando. En 1 Juan capítulo 2, versículo 18, el apóstol menciona que muchos anticristos han surgido, como evidencia de la última hora. A diferencia de la figura final del anticristo descrita en otras partes de la Escritura, aquí Juan habla de una manifestación plural, continua y extendida. Estos muchos anticristos son agentes de confusión y rebelión contra Cristo, que operan a través de personas, ideas y movimientos que rechazan abiertamente o sutilmente la soberanía de Jesús. Identificar a estos anticristos exige más que percepción natural. Es necesario tener ojos espirituales entrenados en la verdad de la palabra. Juan nos ofrece un criterio claro. Ellos niegan que Jesús es el Cristo. Esta negación puede ser explícita, como en aquellos que rechazan la divinidad de Cristo, o implícita, como en aquellos que reinterpretan su papel, su misión y su obra redentora de manera que vacíen su significado. El rechazo del Cristo bíblico es la marca inconfundible de quien opera bajo el espíritu del anticristo. Otro rasgo revelador es la separación de la comunión de los santos. Juan afirma que salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. 1 Juan capítulo 2, versículo 19.
Estos falsos maestros y engañadores a menudo comienzan en medio del pueblo de Dios, pero en algún momento revelan su verdadero carácter, separándose de la verdad y llevando consigo a aquellos que también no estaban firmemente enraizados en Cristo. El espíritu de división, herejía y rebelión es una firma inconfundible de los anticristos. Además, la manera en que lidian con la verdad es otra pista esencial. Los anticristos no soportan la pureza de la palabra, la tuercen, añaden interpretaciones humanas o la relativizan para agradar los deseos de la carne. Un evangelio que acomoda el pecado, que desprecia la santidad y que descuida el llamado al arrepentimiento es, frecuentemente, el eco de la voz de un anticristo disfrazado de mensajero de la luz. Reflexionar sobre estas características nos lleva a cuestionar, ¿estamos discerniendo quiénes son esos muchos anticristos hoy? Reconocemos las voces que, incluso de manera atractiva, socavan la fe genuina. El llamado es para que seamos vigilantes, no con paranoia, sino con ojos atentos y corazón firme en la verdad inalterable de Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 20, leemos: «Y vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todo». Esa unción, mencionada por Juan, no es un privilegio reservado a pocos, sino una bendición concedida a todo aquel que cree en Jesús Cristo. Se trata de una capacitación espiritual concedida por el Espíritu Santo que habilita al cristiano a discernir la verdad en medio de las muchas voces de engaño que resuenan en el mundo. Sin esa unción sería imposible resistir a los encantos y artimañas del espíritu del anticristo. La unción del Santo nos conecta directamente a la verdad de Dios. Juan deja claro que no necesitamos depender de nuevas enseñanzas humanas que relativicen la fe o intenten añadir capas de complejidad donde el Evangelio fue simple y claro. En 1 Juan capítulo 2, versículo 27, él afirma que la unción nos enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Es esa unción la que confirma dentro de nosotros lo que es de Dios y lo que es un error peligroso, incluso cuando ese error se presenta bajo un manto de espiritualidad. Esa capacitación no significa que nos volvamos autosuficientes o arrogantes, sino que nos hace dependientes de la dirección continua del Espíritu. La unción nos mantiene humildes, atentos y sensibles a la voluntad de Dios. Quien se deja guiar por esa unción desarrolla un corazón que ama la verdad y rechaza instintivamente toda enseñanza que niega la centralidad de Cristo y su obra salvadora. La dependencia de esa unción es, por lo tanto, una marca del verdadero cristiano que se mantiene firme en el camino. Muchos cristianos ignoran o desprecian esta realidad espiritual, viviendo guiados por sus emociones o por tendencias populares. Dentro de la fe, sin la operación de la unción del Espíritu, se vuelven vulnerables a todo tipo de viento de doctrina. Juan nos recuerda que hemos sido ungidos para vivir por encima de la confusión, para reconocer inmediatamente lo que no proviene de Dios y mantener nuestra fe pura y sólida ante tantos ataques sutiles. Si hoy sientes el peso de la confusión espiritual a tu alrededor, pregúntate a ti mismo: ¿has valorado y buscado vivir bajo esta unción que viene del Santo? No hay mayor protección contra el espíritu del anticristo que vivir en íntima sintonía con el espíritu de la verdad, que nos guía en amor y discernimiento en todas las circunstancias. En su primera carta, capítulo 2, versículo 24, Juan exhorta: «Por lo tanto, lo que desde el principio oísteis, permanezca en vosotros». La advertencia no podría ser más clara. En tiempos de confusión, la única seguridad es permanecer en aquello que fue enseñado desde el inicio, en la verdad pura del Evangelio de Cristo.
La permanencia en la verdad es el escudo que nos protege contra las múltiples formas de engaño que intentan alejarnos del camino de la vida eterna. Permanece en la verdad aquel que no busca novedades espirituales sin fundamento, ni se deja llevar por doctrinas que masajean el ego, pero que desvían el corazón de la simplicidad de Cristo. Juan sabía que para enfrentar el espíritu del anticristo sería necesario más que conocimiento intelectual. Sería preciso tener raíces profundas en la palabra, raíces que resisten a las tempestades del relativismo y de la apostasía que intentan derribar la fe genuina. La verdad que debemos guardar es aquella revelada en las Escrituras: Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne, muerto y resucitado para nuestra salvación. Todo lo que niega o distorsiona esa verdad fundamental debe ser rechazado, incluso si viene envuelto en discursos persuasivos o revestido de aparente espiritualidad. La fidelidad a lo que recibimos al principio es nuestra ancla en medio de las muchas olas de error. El permanecer aquí no es una actitud pasiva, es una postura activa de resistencia, de vigilancia, de constante retorno a las fuentes puras del Evangelio. Es un ejercicio diario de mantener la mente y el corazón alineados con aquello que fue revelado por Dios, sin dejarse contaminar por el espíritu del mundo que intenta a toda costa redefinir lo que es verdad, amor, fe y santidad. Al reflexionar sobre esta convocatoria de Juan, somos llevados a preguntar: ¿en qué hemos fundamentado nuestra vida espiritual? ¿En experiencias emocionales pasajeras o en la verdad sólida y eterna que fue revelada por Cristo? Solo quien permanece en lo que oyó desde el principio podrá resistir al espíritu del anticristo y heredar la promesa de la vida eterna. Juan nos presenta una de las pruebas más profundas de la verdadera fe. En 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor aquí no es una emoción superficial o un sentimiento pasajero, sino la marca visible de la vida de Dios fluyendo a través de aquellos que realmente lo conocen. El espíritu del anticristo se caracteriza por la negación del amor verdadero. Promueve división, odio, orgullo e indiferencia. Donde opera el espíritu del anticristo, el amor se vuelve interesado, condicional, distorsionado. En contraste, el amor que proviene de Dios es sacrificial, incondicional y basado en la verdad. Amar como Dios ama es evidencia de que hemos sido regenerados por Él y de que estamos caminando en la luz, en oposición a las tinieblas del engaño. Juan muestra que el amor no es solo una elección moral, sino una prueba de la filiación espiritual. Aquel que ama como Cristo amó demuestra que conoce a Dios, no solo de oír hablar, sino de experiencia íntima. El amor es el ADN del cristiano genuino. Sin él, toda ortodoxia doctrinal se vuelve estéril, y toda práctica religiosa se vacía de sentido. El amor revela la autenticidad de la fe y desenmascara el espíritu del anticristo que intenta sustituir la comunión genuina por relaciones superficiales e interesadas. El desafío que Juan propone no es amar solamente a quien es fácil de amar, sino amar como Cristo amó, sacrificándose, perdonando, sirviendo, incluso cuando no hay reconocimiento. Este tipo de amor es imposible sin la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y es precisamente este amor el que nos hace invencibles ante las embestidas del espíritu del anticristo, porque es el amor de Dios el que vence al mundo. ¿Refleja el amor que expresamos el amor de Dios?
Esta es una pregunta que necesita resonar diariamente en nuestro corazón, porque quien ama de verdad, según el patrón divino, no solo se protege contra el espíritu del anticristo, sino que se convierte en un faro de luz en medio de un mundo sumergido en tinieblas y engaño. La esencia del espíritu del anticristo, conforme se revela en 1 Juan capítulo 2, versículo 22, es la negación de que Jesús es el Cristo. Más que un mero rechazo teológico, se trata de una rebeldía profunda contra la autoridad y la misión redentora de Jesús. Esta rebelión es el motor invisible detrás de las ideologías, movimientos y pensamientos que buscan alejar al ser humano de la dependencia de Dios. Juan no presenta al anticristo como solo una figura futura, sino como una fuerza que ya actúa, instigando los corazones a volverse contra el ungido de Dios. Esta rebeldía se manifiesta de diversas maneras. Algunos niegan abiertamente la divinidad de Cristo. Otros lo reducen a un mero maestro moral. Y hay aún aquellos que intentan actualizar su mensaje para hacerlo más aceptable a las sensibilidades modernas. Cada una de estas aproximaciones lleva en sí la semilla de la revuelta espiritual, pues se niega a aceptar a Jesús como el Dios encarnado, el único camino, verdad y vida, conforme a Juan capítulo 14, versículo 6. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Es importante percibir que esta rebelión no siempre es violenta o escandalosa. Muchas veces se disfraza de sutileza y se oculta bajo discursos de tolerancia, progreso y autonomía humana. Pero en su núcleo lleva el mismo grito antiguo del Edén: seréis como Dios. El rechazo de la autoridad de Cristo es, en última instancia, el intento del ser humano de colocarse en el trono que pertenece exclusivamente al Señor de los Señores. Quien se rinde al espíritu del anticristo, consciente o inconscientemente, adopta esta postura de independencia espiritual, se vuelve sordo al llamado de arrepentimiento y ciego a la belleza de la gracia. No se trata solo de negar doctrinas, sino de rechazar la propia invitación divina a vivir en comunión con Dios. Es una batalla por la lealtad del corazón, librada en cada decisión, pensamiento e intención. Cada cristiano es desafiado a mantener su fidelidad al verdadero Cristo, sin concesiones ni adaptaciones. En un mundo donde la rebeldía espiritual se disfraza de libertad y autenticidad, permanecemos como testigos vivos de la supremacía de Jesús. Y es en reconocer su autoridad plena que resistimos al espíritu de rebeldía que quiere seducirnos lejos de la verdad. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículo 2, el apóstol establece un criterio fundamental para discernir los espíritus. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo vino en carne es de Dios. Esta confesión no es solo una afirmación verbal, sino la aceptación profunda de la realidad de la encarnación. La verdad central de que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, conforme a Juan, capítulo 1, versículo 14. Confesar que Jesús vino en carne es reconocer su plena divinidad y su plena humanidad. Es afirmar que Él no fue una aparición ilusoria, ni solo un gran profeta, sino el propio Dios que se hizo hombre para redimirnos. Esta verdad es el cimiento del Evangelio.
Negarla es desmantelar todo el plan de salvación y abrir espacio para que el espíritu del anticristo opere libremente, ofreciendo versiones alternativas de salvación, que no son más que engaño. Muchos hoy hablan de Jesús con reverencia, pero niegan su encarnación real. Lo transforman en símbolo, metáfora o un ideal ético a seguir. Pero Juan es categórico. Solo quien confiesa la encarnación de Cristo tiene el Espíritu de Dios. Toda tentativa de diluir esta realidad es obra del espíritu del error, que socava la fe genuina desde sus bases. Sin la encarnación no hay cruz. Sin cruz no hay redención. Sin redención permanecemos muertos en nuestros pecados. Esta prueba que Juan presenta no es meramente doctrinal, sino espiritual. Confesar a Cristo viniendo en carne implica aceptar su obra como única esperanza de salvación y someterse a su señorío. No es una cuestión de palabras vacías, sino de una fe que moldea la vida, transforma el carácter y redefine las prioridades. Esta confesión coloca al cristiano en ruta de colisión con el espíritu del mundo, pero también lo mantiene firmemente enraizado en la verdadera vida. Al reflexionar sobre esto, es vital preguntar: ¿nuestra fe reposa en esta confesión central o nos dejamos seducir por versiones diluidas de Cristo? El espíritu del anticristo intenta relativizar esta verdad, pero la iglesia fiel resiste, proclamando con audacia: Jesús Cristo vino en carne, y Él es el Señor. En 1 Juan capítulo 3, versículo 13, somos alertados: hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os odia. Esta advertencia revela una realidad muchas veces olvidada en el caminar cristiano. Vivir en fidelidad a Cristo inevitablemente nos pondrá en oposición al sistema mundano. El mundo, gobernado por principios contrarios a Dios, odia todo lo que remite a la luz, a la verdad y a la justicia. Esta hostilidad no es accidental, sino que es el reflejo de la operación del espíritu del anticristo que domina el presente siglo. El espíritu del mundo, impregnado de orgullo, lujuria y rebelión, ve a los hijos de Dios como una amenaza. Aquellos que se niegan a conformarse, que permanecen firmes en la pureza del Evangelio, se convierten en testimonios vivos contra la corrupción dominante. Por eso, el cristiano que busca vivir piadosamente será objeto de rechazo, desprecio y, muchas veces, persecución. Juan no nos llama a buscar este conflicto, sino a no maravillarnos cuando él llegue. Esta batalla, aunque invisible a ojos naturales, es intensa y real. Se manifiesta en presiones sociales para comprometer principios, en la marginación cultural de los valores cristianos y en el intento constante de silenciar la voz de la verdad. El rechazo del mundo es el sello de la autenticidad de la fe, pues demuestra que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en los sistemas pasajeros de esta era. Entender esta hostilidad como algo natural nos fortalece para resistir. En lugar de buscar la aprobación del mundo, somos llamados a agradar a Dios. Como Pablo escribe en Gálatas capítulo 1, versículo 10, si todavía quisiéramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. La conciencia de esta batalla invisible nos impide dejarnos engañar por un cristianismo cómodo y nos desafía a vivir con valentía y firmeza, sabiendo que la victoria es cierta para aquellos que perseveran. Frente a esta realidad, surge una reflexión profunda. ¿Estamos buscando vivir de manera que el mundo nos reconozca como suyos o nuestra vida deja claro que pertenecemos a otro reino? Esta es la diferencia entre rendirse al espíritu del anticristo o permanecer fiel al Rey eterno.
En 1 Juan capítulo 5, versículo 4, encontramos una de las declaraciones más alentadoras de toda la carta, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Juan no habla de una posibilidad remota, sino de una certeza presente. Quien ha nacido de Dios ya posee, por medio de la fe, la victoria sobre el sistema maligno que opera bajo el espíritu del anticristo. Esta victoria no se conquista por fuerza humana, sino que es fruto de la obra de Cristo en nosotros. El Hijo de Dios venció al espíritu del mundo al no someterse a sus tentaciones, al enfrentar al príncipe de este siglo con fidelidad perfecta y al triunfar sobre la muerte mediante la resurrección. Su victoria es definitiva e irreversible. Cuando permanecemos en Él, participamos de esa misma victoria, incluso mientras todavía enfrentamos luchas y oposiciones. La fe que recibimos no es una creencia frágil, sino una confianza firme en aquel que ya conquistó todo a nuestro favor. La victoria sobre el mundo no significa ausencia de conflictos, sino resistencia triunfante. Significa que, incluso ante la presión, la persecución y la seducción, podemos permanecer fieles. El espíritu del anticristo intenta convencernos de que la resistencia es inútil y que ceder es inevitable. Pero Juan nos recuerda que el poder de la nueva vida en Cristo es suficiente para mantenernos firmes hasta el fin. No estamos a merced de las fuerzas espirituales de este siglo. Estamos posicionados por encima de ellas en Cristo. Esta victoria no es algo que se deba posponer para el futuro, sino una realidad que comienza ahora, en la vida cotidiana. Cada acto de obediencia, cada renuncia al pecado, cada elección por la verdad en detrimento de la conveniencia, manifiesta la victoria del Hijo de Dios en nosotros. Somos llamados a vivir con la conciencia de que en Cristo ya somos más que vencedores, como Pablo confirma en Romanos capítulo 8, versículo 37. Ante esto, surge una pregunta vital. ¿Vivimos como derrotados, arrastrados por los vientos de este mundo, o como victoriosos, firmes en la fe que vence todas las cosas? Juan nos llama a recordar cada día que nuestra identidad no está en la debilidad del mundo, sino en la fuerza invencible de nuestro Redentor. En 1 Juan capítulo 5, versículo 3, aprendemos que el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Juan une de forma inseparable el amor a Dios y la obediencia a su voluntad. Para resistir al espíritu del anticristo no basta una fe teórica. Es preciso una vida moldeada por la práctica obediente de la palabra de Dios. La obediencia no es solo la prueba de nuestro amor, sino que también es la fortaleza espiritual que nos protege contra el engaño y la corrupción. El espíritu del anticristo opera en la desobediencia. Desde el principio, su estrategia ha sido instigar al ser humano a dudar de la bondad de los mandamientos de Dios y a buscar autonomía moral. Sin embargo, Juan nos enseña que los mandamientos divinos son fuente de vida, protección y libertad. Guardarlos no nos esclaviza. Al contrario, nos libera del yugo de la mentira y nos mantiene alineados al corazón del Padre. Cada acto de obediencia es una declaración de guerra contra el espíritu de este mundo. Cuando elegimos perdonar en lugar de alimentar el odio, cuando optamos por la pureza en lugar de la impureza, cuando servimos con humildad en lugar de buscar el aplauso de los hombres, estamos reafirmando la soberanía de Cristo sobre nuestras vidas. La obediencia cotidiana, silenciosa y perseverante, es un arma espiritual poderosa contra las fuerzas del error. El espíritu del anticristo promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete autonomía, pero conduce al vacío. En contraste, la
Obediencia al Dios verdadero llena el alma de sentido, alegría y paz. Juan desea que sus lectores comprendan que vivir en obediencia no es una carga insoportable, sino la expresión natural de la vida de quien conoce el amor de Dios. Por lo tanto, debemos reflexionar. ¿Hemos buscado obedecer los mandamientos de Dios por amor y gratitud, o nos hemos rendido a las ilusiones de una libertad que rechaza la verdad? La obediencia no es solo una elección moral, es una respuesta de amor a aquel que nos amó primero y nos equipó para vencer. En 1 Juan capítulo 2, versículo 28, Juan aconseja: Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que, cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no seamos confundidos ante Él en su venida. Permanecer en Cristo es el secreto para enfrentar el espíritu del anticristo con seguridad y confianza. Esta permanencia no es una actitud ocasional, sino una comunión constante y vital con el Señor. Permanecer en Cristo significa vivir una relación diaria de dependencia, amor y obediencia. No es suficiente haber tenido una experiencia de fe en el pasado. Es necesario cultivar esa relación en el presente, alimentándose de la palabra, orando, buscando la presencia del Espíritu y permaneciendo en la comunidad de los santos. La permanencia es la prueba de que nuestra fe es viva y resiliente ante las tempestades. El espíritu del anticristo trabaja para desconectarnos de esa comunión vital. Intenta enfriar nuestra fe, desviar nuestra atención hacia preocupaciones secundarias, sembrar dudas y ofrecer sustitutos para la vida en Cristo. Sabe que un cristiano desconectado de la vid verdadera es vulnerable y fácilmente manipulado. Juan, con ternura y autoridad apostólica, exhorta: permanezcan firmes, permanezcan ligados a la fuente de la vida. Esa permanencia también tiene un propósito escatológico. Juan recuerda que un día Cristo se manifestará en gloria, y será un día de júbilo para aquellos que permanecieron en Él. Sin embargo, para los que se dejaron llevar por el espíritu del error, será un día de vergüenza y confusión. Permanecer en Cristo, por lo tanto, no es solo una cuestión de victoria presente, sino de preparación para el encuentro definitivo con el Rey de Reyes. Ante este llamado, cada uno de nosotros está invitado a examinar: ¿hemos permanecido en Cristo con integridad y amor, o nos hemos dejado llevar por las distracciones y engaños de este mundo? La verdadera seguridad espiritual no está en la fuerza de nuestra determinación, sino en la constancia de nuestra relación con aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. En 1 Juan capítulo 4, versículo 6, el apóstol presenta un contraste fundamental. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos oye. Aquel que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan dibuja una línea divisoria clara e innegociable entre dos fuerzas espirituales que están en operación en el mundo. No hay neutralidad. O se está bajo el espíritu de la verdad, que procede de Dios, o bajo el espíritu del error, que sirve a los propósitos del anticristo. El espíritu de la verdad lleva al reconocimiento de Cristo como Señor, al amor a su palabra y a la comunión sincera con los hermanos. Él genera frutos de justicia, humildad y santidad en la vida de los que son guiados por Él. Ya el espíritu del error, aunque muchas veces parezca tener apariencia de piedad, conduce a la rebelión, al orgullo espiritual y a la negación de verdades centrales del Evangelio. Él susurra medias verdades, relativiza el pecado y presenta atajos que alejan el corazón humano del plan de Dios. Juan no sugiere que esta distinción será siempre obvia a primera vista. Al contrario,
Él entiende que muchos falsos maestros se presentarán con apariencia de corderos, pero su enseñanza y sus prácticas revelarán en algún momento su verdadera filiación. Es por eso que el cristiano es llamado a discernir, a probar los espíritus, a examinar cuidadosamente lo que oye y lo que sigue. La falta de discernimiento es una puerta abierta para ser seducido por el espíritu del error. La prueba fundamental es simple. Quien oye y se somete a la verdad apostólica, quien confiesa a Jesús Cristo viniendo en carne y permanece en la doctrina de Cristo, manifiesta estar bajo la influencia del espíritu de la verdad. Aquellos que resisten, distorsionan o niegan estos fundamentos, por más carismáticos o convincentes que parezcan, están bajo el espíritu del error. Esta conciencia es vital para navegar en este mundo saturado de engaños religiosos y espirituales. En medio de tantas voces que claman por nuestra atención, somos desafiados a preguntar ¿de qué espíritu hemos sido influenciados? Nuestra fidelidad a la verdad apostólica no es solo una cuestión de ortodoxia, sino de vida o muerte espiritual. El espíritu de la verdad nos conduce a la vida eterna. El espíritu del error a la perdición. 1 Juan, capítulo 3, versículo 24, nos enseña que, y en esto conocemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan ofrece a los cristianos un ancla segura para la certeza de la salvación, el testimonio interno del Espíritu Santo. No se trata de una mera sensación subjetiva, sino de una confirmación profunda y constante que opera en el interior del creyente, testificando que él es realmente hijo de Dios. Este testimonio interno se manifiesta de diversas formas. Él genera en nosotros el amor sincero por los hermanos, el rechazo al pecado, el hambre por la palabra de Dios y el deseo de obedecer a Cristo. Él nos convence de nuestro pecado, apunta a la suficiencia de la cruz y nos consuela con la esperanza de la vida eterna. Este testimonio no es pasible de ser falsificado por emociones humanas, porque es una obra sobrenatural. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern. Only on Peacock. Del propio Dios en nuestro espíritu. El espíritu del anticristo intenta confundir esta certeza, sugiriendo que nuestra salvación depende de nuestras emociones, desempeño moral o aceptación social. Pero Juan reafirma que nuestra seguridad no está en lo que hacemos, sino en lo que Dios hizo y continúa haciendo en nosotros. El Espíritu Santo es el sello y la garantía de nuestra herencia, como Pablo también escribe en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Saber que estamos en Dios nos da coraje para resistir al espíritu del mundo. No somos avalados por las acusaciones del enemigo, ni por los vientos de doctrina que soplan intentando desviarnos. El creyente que tiene el testimonio interno camina con confianza, incluso en medio de batallas intensas, porque sabe que aquel que comenzó la buena obra en su vida ha de completarla hasta el día de Cristo Jesús, como Pablo asegura en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Al reflexionar sobre esta verdad, vale la pena preguntar, ¿hemos oído y reconocido este testimonio interno? ¿O hemos dado más peso a las voces externas que intentan llenarnos de duda y miedo? El Espíritu de Dios habla a nuestro corazón con amor y verdad. Cabe a nosotros cultivar sensibilidad para escucharlo y responder en fe.
Primera Juan, capítulo 4, versículo 18, revela una clave poderosa para vencer una de las armas más utilizadas por el enemigo. En el amor no hay miedo. Antes, el amor perfecto echa fuera el miedo. El miedo es la atmósfera donde el espíritu del anticristo prospera. Él usa el miedo para paralizar, controlar y desviar a los hijos de Dios de su propósito. El miedo del futuro, del rechazo, de la pérdida, de la persecución. Todos esos sentimientos son usados para alejarnos de la confianza plena en Dios. El amor perfecto que procede de Dios no solo neutraliza el miedo, sino que lo expulsa. Él crea un ambiente de seguridad inquebrantable, donde sabemos que, pase lo que pase, somos amados incondicionalmente y estamos eternamente seguros en las manos del Padre. Ese amor no ignora las dificultades de la vida, sino que nos capacita para enfrentarlas sin ser dominados por el terror o por la ansiedad. El espíritu del anticristo quiere que vivamos en constante inseguridad, dudando del amor de Dios y cuestionando nuestra posición ante Él. Por eso es esencial que permanezcamos enraizados en el amor que fue manifestado en Cristo. Amor que no depende de nuestras obras, sino de la gracia soberana de Dios. Este amor perfecto nos enseña que nada puede separarnos de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, como Pablo afirma en Romanos capítulo 8, versículo 35. Cuando el miedo llama a la puerta del corazón, es el momento de correr a la presencia del Padre, recordar sus promesas y meditar en su carácter inmutable. No hay espacio para el miedo en un corazón saturado por el amor de Dios. Esta es una verdad liberadora y un antídoto poderoso contra las mentiras del enemigo. Ante esta enseñanza surge una reflexión urgente. ¿Hemos vivido más motivados por el miedo o por el amor? El amor de Dios no solo nos salva, Él nos sostiene, nos fortalece y nos equipa para vencer todos los ataques del espíritu del anticristo. Dejarse llenar por este amor es elegir la libertad y la victoria que Cristo conquistó para nosotros. Juan es enfático en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque ya muchos falsos profetas han salido al mundo. Su advertencia resuena con urgencia en nuestros días, pues el espíritu del anticristo no opera solo en el secularismo, sino que muchas veces se infiltra en ambientes religiosos, disfrazado de piedad y luz. Los falsos profetas no aparecen como enemigos declarados, se presentan como amigos de la verdad, mensajeros del bien, pero su corazón está lejos de Dios. El gran peligro está en su apariencia. Muchos de ellos hablan de amor, de Dios, de esperanza, pero sus mensajes diluyen el Evangelio, minimizan la gravedad del pecado y niegan, abierta o sutilmente, la suficiencia de Cristo. Estos falsos maestros seducen con palabras agradables, señales, impresionantes y promesas fáciles, pero conducen a sus víctimas al alejamiento de la verdadera fe. Juan nos llama a la vigilancia, para que no seamos seducidos por apariencias, sino que discernamos por la fidelidad a la palabra. Probar los espíritus, como Juan orienta, implica someter todo a la luz de las Escrituras. No es suficiente que alguien se declare cristiano o realice hechos extraordinarios. Es esencial verificar si su doctrina está firmemente enraizada en Cristo y si su vida refleja el carácter de Dios. El Espíritu de la verdad nunca contradice la palabra escrita. Toda enseñanza que se aparta de ella lleva, por más encantadora que parezca, la marca del espíritu del error. Esta responsabilidad de discernir es personal e intransferible.
No podemos delegarla en otros, ni apoyarnos solo en tradiciones humanas. Cada cristiano necesita crecer en el conocimiento de la palabra y en la intimidad con el Espíritu Santo, para que sea capaz de identificar y resistir a los falsos profetas que surgen en todos los lados, especialmente en tiempos de confusión espiritual. Al reflexionar sobre esta advertencia, surge una cuestión crucial. ¿Hemos probado los espíritus o hemos aceptado mensajes por emoción o popularidad? La capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso no es un lujo para algunos, sino una necesidad vital para todos los que desean permanecer firmes hasta el fin. En 1 Juan capítulo 5, versículo 5, el apóstol nos anima con una pregunta retórica que reafirma la certeza de nuestra victoria. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí, Juan señala la identidad de aquel que supera el sistema maligno, el nacido de Dios. La victoria no se conquista por mérito propio, sino por la fe genuina en aquel que venció por nosotros. Ser nacido de Dios significa participar de su naturaleza, ser regenerado por el Espíritu Santo, vivir una nueva vida que ya no se somete a los estándares de este mundo. La victoria del cristiano no es circunstancial, ni depende de condiciones externas favorables. Es una realidad interna, sostenida por la vida de Cristo que habita en nosotros. Incluso cuando enfrentamos adversidades, rechazo y oposición, permanecemos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como afirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37. Esta perspectiva transforma nuestra manera de enfrentar las luchas. No caminamos hacia una victoria incierta, caminamos a partir de una victoria ya garantizada. Nuestra fe es el canal por el cual esta victoria se manifiesta en nuestra vida diaria. Al creer en Cristo como el Hijo de Dios, desarmamos el espíritu del mundo, resistimos al espíritu del anticristo y permanecemos firmes en medio de las presiones. Juan no propone una vida exenta de batallas, sino una vida marcada por la superación continua. Cada tentación resistida, cada acto de amor en medio del odio, cada palabra de verdad proclamada en un mundo de mentiras es una evidencia de que la vida de Dios opera en nosotros. La victoria del nacido de Dios es real, constante e irreversible. Ante esta gloriosa verdad, somos invitados a vivir con confianza y valentía, no como quienes luchan sin garantías, sino como quienes caminan en la certeza de aquello que ya ha sido conquistado. Y cada paso en esta caminata es un testimonio vivo de que Cristo reina y de que, pronto, su victoria será plenamente manifiesta a todos. Cerrando su carta con una frase breve, pero profundamente significativa, Juan escribe, en 1 Juan capítulo 5, versículo 21, «Niños, guardaos de los ídolos». Esta advertencia final no está desconectada de todo lo que él enseñó hasta allí. Por el contrario, es la conclusión lógica de una vida de fe auténtica y resistencia al espíritu del anticristo. El ídolo, en cualquier forma que tome, es siempre un intento de sustituir a Cristo en nuestro corazón. Los ídolos modernos no son solo imágenes de piedra o madera. Se disfrazan en deseos desordenados, pasiones descontroladas, ambiciones egoístas e incluso en buenas causas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que capture nuestra lealtad y amor más que Cristo se convierte para nosotros en un ídolo. Juan entiende que la batalla contra el espíritu del anticristo es, en última instancia, una batalla de adoración. ¿A quién o a qué entregaremos nuestro corazón? Permanecer en la luz es la respuesta práctica al llamado de guardarse de los ídolos. La luz revela lo que está oculto.
expone las falsas seguridades y mantiene nuestro enfoque en Dios. Permanecer en la luz es vivir en transparencia ante Dios, negándonos a ocultar pecados, justificar desviaciones y permitir que otros amores compitan con la primacía de Cristo en nuestro ser. Este llamado a la vigilancia es continuo. No basta con renunciar a los ídolos del pasado. Es necesario examinar constantemente el corazón, pues nuevas tentaciones surgen en cada etapa del viaje. Juan, con ternura pastoral, nos recuerda que somos amados, llamados y capacitados para vivir libres de toda forma de idolatría, viviendo para la gloria del único Dios verdadero. Al concluir esta poderosa carta, somos invitados a reflexionar. ¿Hay algo hoy que ha robado la centralidad de Cristo en nuestra vida? Guardarse de los ídolos es más que un deber. Es el camino para permanecer en la luz, en la verdad y en la victoria hasta el día en que veamos al Señor cara a cara, sin miedo, sino con plena alegría. Si este mensaje tocó tu corazón y reavivó en ti el deseo de permanecer firme en la verdad, deja tu comentario aquí abajo. Comparte esta palabra con alguien que también necesita fortalecerse en Cristo. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, inscríbete en el canal y camina con nosotros, firmes en la luz. Hasta el gran día, juntos seremos más fuertes.